soberana para los pueblos indígenas. Nació el 30 de enero de 1970. Indígena Quechua oriundo del Chinchánsuyo, lo que hoy conocemos como Ecuador. Nació en el Tahuantinsuyo, que significa las cuatro partes del mundo, es decir, hoy mal llamado América, para geográficamente describir el sur de América. Exactamente es del Tungurahua, de la comunidad indígena Salasaca, la más antigua del Ecuador, más pura en sus milenarias tradiciones ancestrales. Pero nació en Quito. Su vida mitimae fue cuando tenía 4 años. En Salasaca vivió en Ruminawi. Un día llegó hasta su comunidad una familia coreana, siendo el padre quien le introdujo en las artes marciales y escénicas a los 7 años de edad. Era para entonces un niño inquieto por el deporte y las artes. A los 9 años empezó con los entrenamientos de artes marciales con Marcelo Vargas. Fue campeón de la provincia de Pichincha, campeón nacional y ganó el campeonato sudamericano. Licenciado en Cultura Física y maestro de Taekwondo reconocido y diplomado a nivel mundial. Cinturón negro cuarto dan. A los 10 años tuvo su primer encuentro en uso pleno de su razón con la emigración. Fue a Quito a varios barrios, entre ellos El Tejar, La Magdalena, El Pintado, El Calzado y la Av. América. Alrededor de 14 años supo que deseaba ser actor. Salió de Ecuador a los 14 años cargado una maleta llena de sueños rumbo a New York, transformándose su vida en un eterno peregrinaje por aprender, trabajar y difundir la cultura milenaria de sus antepasados. Siguió interpretación, dirección de cine y arte escénico en México, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Empezó tocando puertas, buscando oportunidades, y al final, las encontró en Barcelona a base de mucha persistencia. Amaruk se licenció como artista cinematográfico y teatral en New York, Múnich, Cuba, Seúl, pero gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades españolas como Madrid y Barcelona, en donde permanece desde 1997. Aunque se desempeñó a su llegada como periodista dado su talento para escribir y el afán de ir tras la noticia de interés para el colectivo de latinoamericanos residentes en España. Ha vivido en 8 países y ha recorrido más de 40 por su labor periodística, por lo que le convierte en un ciudadano del mundo. Reside actualmente entre Londres, New York, Barcelona, Madrid desde hace 23 años. Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenido a una vez más a este espacio de entrevistas. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo de aquí de Barcelona, a nuestro amigo Amaru Caixapanta. Amaru, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde aquí, desde Barcelona. Javier, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por tomar en cuenta a todos y cada uno de los participantes protagónicos de la inmigración en temas de fundamentalmente vitales, como es hablar de nuestro país, de nuestros asuntos políticos, de nuestros asuntos sociales, que nos concierne a todos los inmigrantes residentes en diferentes lugares del mundo. Gracias a toda la audiencia y principalmente felicitaciones a la producción por este programa que nos brinda una libertad de expresión televisiva, que hoy en día ya es un lujo de agradecimiento que nos den libertad de expresión. Así es, Amaru, muchísimas gracias a ti también por el tiempo, también por estar con nosotros aquí y simplemente expresar sobre todo los sentimientos, emociones, como tú dices, y ese cariño, cómo lo podemos expresar con nuestros compatriotas aquí en Europa y también ese cariño inmenso a toda nuestra gente en el Ecuador. Ante todo, te digo, Amaru, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a toda la gente que se va a conectar a través de nuestro espacio de comunicaciones, a través de Proponemos TV. Y vamos a comenzar con diferentes preguntas, diferentes temas. Amaru, es muy importante hablar sobre la inmigración aquí en Europa. Amaru,
sobre todo me gustaría comenzar con esa voz de los inmigrantes. ¿Por qué los migrantes aquí en Europa, después de la inmigración del año 99, y tú tienes más todavía, por qué todavía no tenemos esa verdadera voz los inmigrantes? ¿Qué pasa con la inmigración en Europa? Una pregunta bastante compleja a la hora de tratar de explicar, pero voy a hacerlo lo más resumidamente práctico, técnico, para que pueda la gente visualizar. Es decir, si hablamos de la inmigración, nosotros los latinoamericanos somos jóvenes, somos muy jóvenes con cara a España, con cara a Europa a la hora de inmigración. Si tomas en cuenta, aquí en España, los ecuatorianos tan solo tenemos entre unos 30 años y para abajo, ¿no? De inmigración. Es muy joven la inmigración. Para que existan cambios sociales y una repercusión política en la que se defiendan los derechos de los inmigrantes o los nuevos ciudadanos de las ciudades de acogida en el mundo, en este caso España, tiene que pasar por lo menos unos 70, 80 años o más, que es lo que ha pasado en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La ola migratoria de los Estados Unidos de Norteamérica, en ese país yo viví 4 años y medio en Nueva York. ¿Por qué ha llegado la inmigración a tener un poder político manejando los 4 poderes del Estado de los Estados Unidos de Norteamérica? Porque la inmigración primero se unificó y segundo porque los latinoamericanos residentes en ese país, principalmente en la ciudad de Nueva York, pues llevan mucho más años, más de 30 años de inmigración. ¿Qué es lo que ocurre con cara a nosotros, a los ecuatorianos, a los latinoamericanos en España? Es que la desunión de los inmigrantes, estamos completamente a la deriva. No tenemos pies ni cabeza y todo el mundo se vende al mejor postor. Segundo, ecuatorianos somos muy jóvenes. Quienes vivan 30 años en este país están contados con los dedos de las manos. La mayor parte de la gente, como mucho, si hablamos desde el año 1999, es decir, no siquiera tenemos más de unos 20 y pico de años, ¿no? Entonces, una transformación de derechos sociales en este país necesita de generaciones para hacer respetar nuestra condición como nuevos ciudadanos españoles o catalanes, ¿no? Exactamente, pero ¿qué se necesita, Amaru, para llegar a ese punto? ¿Por qué esperar 120 años, más de 100 años, para llegar a una plena integración? ¿Tú no crees que la falta de comunicación, la falta de integración a la gente directamente en el tema político, hace que la inmigración no sea partícipe directamente en estos temas que son muy importantes? Obviamente hemos visto muchas gentes latinoamericanas, gente inmigrante que sí está participando en política. Ahora mismo, ya te digo, me pareció bastante admirable que después de tantos años, aquí en Barcelona, la policía local, creo que pues, hemos visto un policía de origen africano, cosa que no se había visto hace muchos años atrás. Y entonces creemos que la integración viene a ser más directa en la participación directamente con la ciudadanía en todos los tipos, en todos los aspectos, porque ya te digo, tenemos muchos médicos aquí en España que son de origen latino, inmigrantes, no tenemos jueces, pero creo que la participación de la inmigración es muy importante en todos estos temas, Amaru. Absolutamente. Al ser nuevos, como te manifiesto, y como también lo recalco, la única forma de obtener derechos políticos en países de acogida como Europa o España es unidad. La unidad ya no solamente de los ecuatorianos, la unidad de todos los latinoamericanos, creando un poder político popular 100% inmigrante y de todos los que quieran converger en ella sin necesidad de cerrar puertas a nadie. Crear una nueva plataforma política con intereses reales para la gente que vivimos en este tiempo. Y también marcar algo que es importante. Ya no hablamos de olas migratorias de integración. Nosotros ya convivimos en este país desde hace más de 30 años, como te estoy diciendo, o de 20 años como mucho, como es para los ecuatorianos. Entonces, con más razón, nosotros ya no necesitamos integrarnos, nosotros ya estamos integrados. Ahora necesitamos que apliquen los derechos de un ciudadano que está conviviendo con los autóctonos. Y el grave problema es ese, que dentro de estas sociedades precarias, decrépitas, españolas, latinoamericanas y ecuatorianas, marcando con más énfasis, no vamos a tener en cuenta. No nos van a tomar en cuenta ni ahora, ni mañana, ni nunca, hasta que nuestras generaciones vengan a formarse. ¿Cuál sería el camino, Amaru? ¿Tú crees que tenemos que coger nuestro propio camino, nuestro propio rumbo? Porque al final, como quien dice, si queremos hacer historia, tenemos que hacer nuestra propia historia. No tenemos que esperar.
latinoamericanos tenemos que crear nuestros propios partidos políticos. Es la única forma. Si nosotros queremos tener derecho dentro de lo que es el arte, la cultura, la economía, voz y voto en estas sociedades, si no marcamos unos partidos políticos de inmigrantes, con inmigrantes, para inmigrantes y por inmigrantes, dudo muy escépticamente que lleguemos nosotros a estar dejando de ser ciudadanos de tercera categoría. Incluso me Exactamente, atrevo a porque decir, así, mira, incluso me atrevo a decir para aquellos profesionales que hemos estudiado en el extranjero o que nos hemos preparado aquí en países europeos, aun cuando tienes títulos catalanes, títulos españoles, títulos de cualquier país europeo, de Alemania, de Inglaterra, de Suecia, de Noruega, incluso de Norteamérica, siempre seguiremos siendo los sudamericanos, los inmigrantes, los ilegales. Incluso cuando hable su sí, propia lengua. Si habla su propia lengua, también eres marginado. Es decir, o tienes alguien que te enchufa y te conecta para que tus títulos, estudios y tu posicionamiento de decir, yo soy catalán, yo parlo catalán y entiendo perfectamente la nueva lengua de los catalanes, ¿no? Pero para la gente catalana yo siempre seguiré siendo un indígena, un sudaca, un exact- ecuatoriano, un inmigrante. En este caso, Barú, hemos venido que en España se ha venido fomentando sobre todo el odio a través de la política. Hablamos directamente de este partido, Vox, y que a través del odio, a través de la xenofobia, a través del desprecio a la gente, al ser humano, o sea, han llegado a hacer demagogias políticas cuando ahorita en realidad hemos visto en la realidad quiénes son la gente que verdaderamente están produciendo en el campo. Son la gente que hemos venido de afuera a producir, porque aquí cuando esta gente habla solamente de lo malo, de los delincuentes. Obviamente nosotros estamos en contra también de estas personas que son malas, que cometen delitos, obviamente estamos de acuerdo, pero la mayoría de la gente que estamos aquí en Europa estamos trabajando, estamos cotizando y aportamos muchísimo al desarrollo de la economía de aquí de España. En este caso, estas personas que utilizan el odio y la xenofobia, ¿cuál sería tu descripción y para poder avanzar en esa manera, sobre todo en la sociedad española? En los últimos 15 y 20 años, el posicionamiento de los inmigrantes en este país ha solventado la economía, ineludiblemente, de España. Mano de obra barata. Nos usan, nos rehusan y nos siguen utilizando y no nos dan los puestos, al menos el reconocimiento que por derecho le corresponde al inmigrante que ha aportado un grano de arena dentro de estas sociedades en cualquier tipo de empleo. Al ser ciudadanos de tercera categoría no tienes derechos. La única forma de establecerte para que la gente empiece a hacer respetar desde mi posicionamiento es que el principio elemental es que cuando pierdes tú tu identidad, cuando nacen aquí los niños de ecuatoriana, nacen aquí, ¿de dónde son? Primero empecemos por identitario. Ellos siempre se identifican y dicen, yo soy catalán, soy español, pero la sociedad no les trata ni les acepta como catalanes. Lo hablo por sobrinos que han nacido aquí, ya son la tercera generación y sin embargo, por tener el rostro o un perfil no europeo, siguen siendo tratados como inmigrantes, como sus padres, como sus abuelos. Eso es muy, pero muy grave, porque esto está fomentando el racismo, la xenofobia, la discriminación, que es lo que hace Vox, que para mí hace todos los Exactamente. partidos políticos. No hay un partido político que no sea xenofóbico, discriminador, racista y principalmente muy etiquetador. Es decir, que nos encontramos en unas sociedades muy precarias y decadentes en el que el sentido humano y respeto a toda la diversidad multicultural, étnica o lingüística que existen en estos países de acogida como es España, no nos den los derechos. Es difícil, Javier, es muy difícil que las sociedades aceptan. Si tú me dices, hablando de referencia a nivel de puestos profesionales, están contados con los dedos de las manos. Contado con los dedos de las manos. Mira, en una de mis profesiones, que es ser actor, en las cuales estuve nominado a los premios Goya por 2 ocasiones, en el 2013 y 2018, por producciones de grandes directores españoles. Si tú ves las series de televisión o ves las películas,
¿Dónde aparece en una serie un negro, un chino, un pakistaní de protagonista? ¿Dónde aparece un ecuatoriano de protagonista? ¿Dónde aparece uno de Bangladesh de protagonista? Es decir, todas las sociedades en todos los perfiles, no solamente en la pantalla gigante o la pequeña, no somos tomados en cuenta aunque tengas el talento, la capacidad, incluso hasta cuando te hayas formado en estas mismas instituciones y plataformas educativas españolas, por el hecho de ser inmigrante. Les dices, yo vivo aquí 26 años, como es mi caso, ¿no? Pues sigo siendo indígena, sigo siendo el ilegal, indocumentado. Muchos me dicen, en la época que tú llegaste, seguramente te casaste con alguien aquí española para tener la documentación. O cuando he ido a presentarme a algún casting, esto es muy gracioso, me he ido a presentar a algún casting, lo primero que dicen es, vengo a presentar aquí mi currículum. Me dijeron, sí, sí, los de la limpieza es en el otro escritorio, por favor. Te lo aseguro, o sea, el racismo y la xenofobia, que todo el mundo lo conoce, no solamente de España, y lo conocen todos, tanto españoles como inmigrantes, saben de esto, pero no quieren asumir ni admitir. Recuerdo que me invitaron a TV3 a un programa de televisión a hablar sobre inmigración, ¿sí? Me invitó en un programa que se llama Vende Ampla, era un programa de una periodista con Albert On, un periodista muy popular y famoso aquí en Cataluña, y el tipo pues me entrevistó y en esa ocasión me preguntó qué pienso sobre los catalanes. Yo le dije, son tan racistas y xenofóbicos como todo el resto de España. Y luego protestó un hombre que estaba al lado mío, que era más negro que el alquitrán, negro, africano, y el tipo dice, yo nunca he sentido racismo ni discriminación. Lo que usted está diciendo es una felación. Entonces, una aberración, ¿no? Entonces yo me quedé como sorprendido, diciendo, pero si a este pobre negro seguro no le dejan entrar ni en el metro, hermano, ni en el autobús. Y estoy seguro que cuando entra la gente coge sus bolsos, sus carteras, los guarda y los esconde, solo por el hecho de ser negro. Pero ahí, el poder de adoctrinamiento de cierto tipo de sociedades para de defender los derechos a pesar de la marginación que tenemos los inmigrantes. Es muy difícil, hermano, pero se tiene que conseguir unidad de todas las mentes brillantes y privilegiadas, trabajar con las mujeres. Creo en el poder de la feminidad. Estoy en contra rotunda y absolutamente del feminismo. Yo creo que el feminismo es una de las herramientas más draconianas, hitlerianas, napoleónicas, franquistas que han suscitado políticamente para intereses meramente partidistas. El feminismo está destruyendo el verdadero derecho de convivencia de los seres humanos. Hombre y mujer somos seres humanos que tenemos que tomarnos de la mano y caminar juntos. Sí, es verdad que han habido y existen muchas diferencias, pero la lucha de buscar esa igualdad no es bajo una confrontación y empezando desde el término. Feminismo, feminista. Entonces nosotros los hombres tendríamos que crear una nueva definición en un término, es decir, machistas, para buscar una igualdad. Es absurdo, desde el nombre es absurdo. Llámenle humanismo, llámenle feminidad, que no tiene nada que ver con confrontaciones políticas, más bien tiene que ver con la aplicación humana de los derechos humanos, de la libertad de expresiones, de la igualdad de género, de cualquier tipo de igualdad que nos demos las manos para seguir edificando y construyendo sociedades ecuánimes, justas, igualitarias, ¿no? Es difícil Así hablar es. de integracionismo, mi querido Javier, a nivel político, Así y es. no nos unimos los inmigrantes para luchar por nosotros. Veamos el ejemplo de los judíos. ¿Por qué los judíos son los seres humanos más multitrillonarios que controlan y dominan los nuevos órdenes mundiales en el planeta? ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Esto dicho por matemáticos, por sociólogos, y es muy simple. Porque el judío solo consume productos del judío, porque el judío solamente compra para judíos, porque el judío trabaja para judíos. Es el mismo sistema mercantil, económico, contable que hacen los chinos. Un chino no trabaja para alguien que no sea chino. Un chino va a comprar comida, víveres o cualquier tipo de producto, va a donde están chinos que venden esos tipos de productos. Los inmigrantes deberíamos hacer lo mismo, consumir nuestros propios productos de nuestros compañeros inmigrantes, es decir, fortalecer nuestra propia economía, formar nuestros propios partidos políticos, aparcando a todos esos politiqueros que yo les veo
que son más camiseteros que los futbolistas, como Así, muchísimos que exactamente. nosotros conocemos, y tú me imagino que también los conoces, que están en un Así partido es. político y a la vuelta de la esquina aparecen en otro. Con este tipo de ineptos políticos que solamente son famosos y número uno en las fotografías que circulan por las redes sociales, es decir, solamente para chupar cámara o para chupar planos de revistas o periódicos. Hablo a nivel latinoamericano, pero esto es en realidad a nivel nacional y me atrevo a decir a nivel internacional. Muy complejo, Así pero es. nosotros tenemos que formar esta misma línea, Javier. Gente joven, gente Ah, renovadora, gente edificadora, constructiva, en el que tengan algo, un concepto de no marginación, porque aquí entra el elitismo, es decir, aquellos que tenemos títulos universitarios, sí, como es mi caso, exacta. o sea, nosotros sí vamos a ser tomados en cuenta porque tienes un título universitario que te respalda. Pero ¿qué pasa con aquellos compatriotas inmigrantes que han mamado esta inmigración desde muchísimos años y que saben lo que es estar a pie del cañón y a pie de calle buscándose el pan de cada día, él aportando con sus trabajos, con deberes y derechos, con impuestos y obligaciones? ¿Qué pasa con esta gente? Porque no tienen un título universitario, son marginados, aniquilados y mandados a seguir siendo los borregos de todos los testaferros de turno. Pues no, hay que tomar Exactamente, en cuenta, exactamente, hermano, hay que Amaru. tomar en cuenta a todos, hombre como mujer, inmigrante, debe ser tomado en cuenta para liderar un partido político nuevo. ¿Dónde hay un partido político de inmigrantes al 100%? Javier, dame tú esta respuesta. La respuesta es Aquí en simple, España. no existe aún, porque los partidos políticos creados son por catalanes y para sumar puntos o votos para los Bueno, inmigrantes meten a uno que otro inmigrante. O pero te explico, Amaru. utilizan a mujeres. ¿Sabes lo que he visto últimamente? Que utilizan a mujeres ya jóvenes, estudiantes universitarios de mentes extraordinariamente brillantes, ejemplares. Utilizan y adoctrinan sus mentes, lavan sus cerebros y son simplemente unos Objetos, objetos. títeres manipulados por los testaferros de turno, como muchas personas que conocemos en este medio. Yo estoy en contra de Am- todos los partidos políticos, mi querido Javier. Yo soy Así es, humanista, soy trascendentalista, soy filántropo. Amaru. Así es, Amaru, tú sabes muy bien que independientemente de los partidos políticos que de España, hemos venido cogiendo otra línea. Aparte que tú no estás viendo hace mucho tiempo, o hace 2 años, pues formamos lo que se llama Proponemos por las Minorías, un partido, digo, solamente de gente, y bueno, no solo de ellos, de mucha gente, pero sí fue fundado por pues, a bastante gente inmigrante que son nacionalizadas, pero ya te digo, cogiendo ese camino de nosotros mismos, porque hemos visto hace mucho tiempo lo que tú estás hablando, que hay muchos partidos políticos que simplemente utilizan a la inmigración en épocas de campaña y siempre están pagando este tipo de gente simplemente para tener este tipo de gente en sus filas. Y en la realidad, transcurriendo el tiempo, hemos visto que seguimos igual y tal vez hasta peor, Amaru. En este caso, lo que tú dices es muy bien, que se coger nuestro propio camino, tener nuestra propia tendencia y simplemente ampliar nuestros propios horizontes, porque al final son nuestras ideas las que podemos luchar por nosotros mismos. Ya digo, no podemos ser cómplices de una mala gestión que se están haciendo, pero simplemente y cuando siempre hay mucha gente que se presta para este tipo de juegos políticos, que es la verdad, Maru, es la verdad. Nos prestamos para jugar todo tipo de juegos. A partir de esto, Maru, lo que quiero saber es también qué papel desarrollan las asociaciones de inmigrantes. También se presta para este juego, porque al final hemos visto que las asociaciones para qué sirven, independientemente para demostrar cultura, muy bonito, perfecto, pero al final simplemente nos dicen, o sea, los partidos los utilizan a ellos y después de ellos siempre se utilizan para hacer tipo de fiestas. ¿Qué tú piensas en este tema, Amaru? ¿Las asociaciones deberían ser más objetivas? Mira, para decirte más o menos, cuando estaba haciendo unos estudios de campo a nivel de periodismo, hace 4 años estaban funcionando más o menos en Cataluña algo más de unas 270 asociaciones, de las cuales solamente funcionaban unas 3, esto a nivel de ecuatorianos, ¿eh? ¿Qué pasa con esas otras asociaciones? Asociaciones fantasmas que solamente las crearon con fines de lucro o con fines de, de lucrar, de sacar cualquier tipo de subvención, tanto a nivel nacional, es decir, aquí en Cataluña o España, o de cualquier tipo de ayuda.
Las asociaciones aquí que trabajan para ecuatorianos en Cataluña son contados con los dedos de las manos. Me atrevo a decir que hay unas 3 y todas las demás no hacen absolutamente nada. Concibo que de todo lo que podría hacer el gobierno nacional del Ecuador, como forma vehicular, el consulado general, que es la representación de los inmigrantes en esta comunidad, debería recibir del presupuesto anual que tiene nuestro consulado para los inmigrantes, deberían dar un tanto por ciento de presupuesto a aquella asociación que viene trabajando de manera sociocultural, deportiva, educativa, de manera gratuita para nuestros ciudadanos, porque son gente que está sacando tiempo de donde no hay para ofrecer de manera altruista su trabajo. Lo más lógicamente cómodo es que le reconozca el país o el consulado un presupuesto anual de sus actividades que tenga en todas las actividades del año, ¿no? ¿Qué hacer con los presidentes asociativos operativos? Pero sí, todos han sido corruptos a lo largo de toda la historia, Javier. Mira, empezamos con un buen amigo, mira que lo conozco desde hace muchos años, corrupto total, José Vera. Luego viene Juan Torres, que es otro decrépito, completamente amarrador solamente para ellos. Y empezamos cuando se creó, y yo formé parte de ello en el 2008, creamos por primera vez la Fiesta Nacional de los Ecuatorianos, una fiesta que llegó la primera vez más de 45,000 ecuatorianos residentes en toda Cataluña. Hermano, cuando se creó esto, vieron que ahí estaba el negocio que pasó muchos años por José Vera, negocio que ahora siguió por Juan Torres y ahora se están peleando porque estarán queriéndose coger otra gente dentro de este circo de monopolio solamente para demostrar encima. Cultura, dicen, ¿no? Pero yo en todas las fiestas de los ecuatorianos siempre he viendo bachateros. ¿Qué tenemos que ver con la bachata? Es un ritmo maravilloso, pero es de República Dominicana. Si se hace una invitación está bien, pero yo incluso he visto a veces presentadores colombianos, como si nosotros, una vez más, desde nuestra concepción social, damos más prioridad a la gente de afuera que a nuestros propios nacionales. Es decir, si nosotros como ciudadanos aplicamos una indiferencia y damos prioridad a otra gente, lo mismo hace el gobierno nacional, lo mismo hace España. ¿Cómo no va a ser entonces un país de acogida? Tratar de segunda categoría a los residentes nuevos, inmigrantes, si nosotros mismos lo hacemos con nuestros propios compatriotas. Este es un problema de reeducación que debería comenzar desde el núcleo familiar. Y eso es porque se han perdido los valores, los principios, la dignidad, se ha perdido la objetividad, se ha perdido el sentido común. Todo es un interés de puro egoísmo. No hay para mí aquí un líder asociativo para el cual yo sacarme el sombrero y decir ha valido la pena. Esta asociación, este presidente ha sido digno ejemplo de emular. Yo he trabajado con todas, no ha habido ni una asociación en la que yo no haya prestado mi aporte voluntario, humanista, para cualquier tipo de actividad o desarrollo. Conozco a todos, absolutamente a todos. Así que dejan mucho que desear, mi querido Javier. Exactamente, mucho que desear lo que son el trabajo de las asociaciones aquí en España. Estamos hablando de las asociaciones ecuatorianas, independientemente de las otras asociaciones de diferentes países que están aquí. Déjame mandar un cordial saludo a nuestros amigos que están conectados en directo, a nuestra amiga Verónica Emes, nuestra amiga Olga Macías, la Valero Miriam, Sumer Alvarado, Cabo, nuestro amigo de Hospitalet, nuestro amigo Danza Virgen de la Merced. Saludos a todos ellos. Me dicen excelentes entrevistas, amigos. Gracias por sus palabras, compañeros. Muy claras y demostrar por primera vez, demostrar que se está haciendo las cosas en entrevistas. Mira, verdaderamente hay muchas personas que están conectadas directo, pero sí, lo que sí quiero también pedirles a nuestros amigos que por favor compartan este video. Lo que queremos hacer es un enlace directamente de la migración desde Europa, también para diferentes partes del mundo, diferentes países latinoamericanos, que podemos hacer una conexión directamente. Yo les voy a agradecer, claro, se los voy a agradecer si la gente nos comparte este video y así estaremos nosotros muy agradecidos. Claro, Amaru, tú eres una persona bastante noble, bastante, se llama humanista, hemos visto tu trabajo, una persona que te has esforzado por salir adelante, ya te digo, un actor, un escritor, de diferentes libros que has escrito, pero ya te digo, esa parte de persona como
me gustaría que hayan muchas personas más aquí en Europa. Y es un camino que hay que trabajar, hay que camino que hay que trillar mucho, hay que darle muchas ganas. Y simplemente lo que estamos haciendo nosotros aquí en Europa, Amaru, hacer un espacio de comunicación directamente, ya te digo, desde aquí, desde Europa, la migración directamente ecuatoriana con nuestro país, Ecuador. Y para eso, Amaru, queremos pasar ese paso muy importante. Hemos hablado de la inmigración aquí en España, hemos hablado muchos temas aquí de España, pero vamos a dar ese paso allá, a nuestra tierra, a nuestras raíces, donde tú eres, Salasaca, tus orígenes. Mira, créanlo, nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes, porque somos ecuatorianos y créanlo, independientemente de que este país nos abrió las puertas con ese amor, ese cariño infinito, somos agradecidos. Por ese lado también queremos también respeto también por nuestra gente. Créanlo, mis hijos nacieron aquí en España y por lo tanto por mis hijos también estoy luchando para que el día de mañana no pasemos independientemente por esos malos tragos de la indiferencia, del racismo, la xenofobia, y simplemente lo que queremos hacer es buenas personas. Entonces, Amaru, vamos a hablar de Ecuador. Hablemos de nuestro país. ¿Cómo tú ves, Amaru, ahorita mismo ese ejemplo, cómo lo están viendo a nosotros por el tema del coronavirus en Ecuador? ¿Cómo nos están viendo los países de Latinoamérica, del mundo? Que somos un país que, en vez de hacer cosas buenas, coger medidas preventivas, en este caso lo ven lo malo, todo lo malo que no se debe hacer en países como países de Latinoamérica. Hermano Javier, y para todos los hermanos y compatriotas ecuatorianos que están en nuestro terruño, agradecerles infinitamente a todos los ecuatorianos que hayan luchado no solamente con este virus letal que está exterminando a nuestros compatriotas y prácticamente al mundo. Te recuerdo que antes que el virus COVID-19 se tuvo en este gobierno del presidente actual, Lenín Moreno, se tuvo una lucha indígena masiva en la que murieron cientos y cientos de indígenas hermanos que una vez más nos levantamos con la voz del pueblo para poder defender los derechos democráticos y los atropellos infames que se cometen en aras de un desarrollo de un país, pero que era todo lo contrario, se extinguía al pueblo de hambre y faltando todos los derechos humanos y saltándose todos los tratados y artículos de la Constitución y faltando a todo lo establecido en el proceso de su candidatización cuando le invistieron de presidente a Lenín Moreno. Murieron muchos ecuatorianos, se pudo detener ese atropello, se llegó a acuerdos y ahora nos encontramos que se vuelve a repetir la historia, pero ahora ya no tiene control de la mano gubernamental ecuatoriana, latinoamericana o política. Vemos que estas son unas esferas mucho más grandes de las que nosotros nos imaginamos. Lo que vemos en las redes sociales para todos los papacitos, mamacitas de nuestro terruño y para la gente que está observando, recordar que las noticias que aparecen en redes sociales o en canales de televisión es lo que quieren decirnos a nosotros para que entendamos y escuchemos. Pero la verdad, dentro del campo de batalla, son otras, completamente abismales. COVID-19, aniquilando al mundo. Amaru. Sí, dime. Exactamente. Amaru, sobre todo ese retroceso que hemos venido viviendo, aparte de que me responda la pregunta, desde el momento que hemos obtenido la democracia en el país, que son hace ya 43 años, la democracia, desde que llegó la democracia, hemos visto cómo ha funcionado la política, una política que simplemente ha sido la política de sacar los recursos del Estado, llevarse la riqueza del Estado, saquear la riqueza del Estado, dejar más pobres a los ecuatorianos, dejar más indigentes a la mucha gente indigente. Entonces, esa democracia y esa política ecuatoriana, ¿tú crees que también debería cambiar? ¿Y tú crees que después de este evento que estamos viviendo en el Ecuador, con el tema sanitario, tú crees que la gente vaya a cambiar sinceramente? ¿Tú crees que el mundo vaya a cambiar la política, de cómo administrar las políticas? Porque ya te digo, yo, mira, he entrevistado alcaldes, personajes de diferentes ciudades se llama de Ecuador, y hemos visto una precariedad en tema de salud, en tema de educación. O sea, no se han invertido todos los recursos donde tenía que haberse invertido. Pero sin embargo, te digo, después de tantos años, después de 40 años de explotación de la riqueza del Ecuador, simplemente, ¿qué obtenemos ahorita? Hoy vemos la verdadera
en necesidad, cómo se ha despojado de todos los recursos del Ecuador. Y al final, ¿qué tenemos, Amaru? ¿Qué tenemos como ecuatorianos? No tenemos nada. Y hoy vemos las consecuencias. ¿La política en el Ecuador debería cambiar? Hermano, decirte que para mí uno de los peores países que ha existido en el Ecuador a nivel político, que desarrolló el germen político populista, que desarrolló una política creada por hermanos Castro, difundida por Chávez y abarcando por todos los presidentes pseudo revolucionarios de la América Latina. Este sistema político es el que ha destruido y seguirá destruyendo hasta que no se haga algo al respecto. Si nos encontramos con gobiernos inescrupulosos, demagogos, gobiernos que les importa solamente lucrar su propio bolsillo, gobiernos en el que el presidente dice amo mi tierra, amo mi país, pero sin embargo su residencia oficial la tiene en el extranjero. Desde ahí ya dudo tremendamente. Amo en el que dicen que mejoran el sistema educativo del país, creando las mejores universidades, los mejores colegios, institutos, pero sin embargo las autoridades, los líderes de turno que lideran el gobierno de esos momentos, mandan a sus hijos a prepararse y a estudiarse en escuelas, colegios y universidades fuera de Ecuador. Es decir, no ha existido un verdadero líder popular que esté trabajando en consecuencia de las necesidades del pueblo ecuatoriano, sin tener esa etiqueta de regionalismo, porque en el Ecuador el grave problema de ecuatorianos es que no saben quiénes son. Los costeños son costeños, los serranos son serranos, los indios son otra cosa, hay que darles de comer. Aparte a esto suelen decir los amazónicos otras, Islas Galápagos otras. Es decir, hasta que no exista una identidad de reconocimiento de que los ecuatorianos, mira, Perú, Bolivia y Ecuador somos hermanos por historia, por ADN y por estudio antropológico, sociológico. La misma cultura, las mismas tradiciones, los mismos posicionamientos y el mismo proceso de mestizaje. Unos mismos hermanos confrontados desde que la historia es historia. Recordarte que Perú y Ecuador, hermanos de linealidad sanguínea, 50 años, medio siglo de guerra estuvimos con el hermano Perú, mientras los gobiernos inescrupulosos, tanto de Perú y de Ecuador, seguían robando a las anchas y haciéndose multimillonarios los presidentes corruptos. Llegamos a estos gobiernos en el que ahora el país está a la deriva, un presidente que no ha hecho nada porque es el títere o monaguillo del testaferro de turno, yo le llamaba de un monarca que comenzó a atropellar absolutamente todo. Mientras se sigan eligiendo este tipo de presidentes, que obviamente se hizo algo bueno. Yo tengo contada unas 3 cosas, no más. De ahí, encontrarnos en un país donde la gente esté muriéndose, ya no solamente por el COVID-19, sino del hambre, muriéndose de la ignorancia, muriéndose de tantas calamidades y precariedades, a uno como ecuatoriano, uno como Runa, como Quichua, le rompe el alma la impotencia de ver a tu familia, a tus amigos, a tu generación deambulando ante la benevolencia y el amparo del destino de unos ciudadanos que no tienen presidente, que no tienen un programa aplicable dentro de su reforma evolutiva y económica. Hermanos, si no se hace una transformación primeramente espiritual, y no hablo de religión, nada tiene que ver en la espiritualidad, la religión, hablo de espiritualidad, esto quiere decir principios, quiere decir integridad, quiere decir dignidad. Si no se aplican estos procesos educacionales desde el núcleo familiar, nos encontramos con profesionales que se transforman en corruptos, porque el hilo conductor de trabajo y de valoración ahí es que si eres más listo, más vivo, más sapo que el otro, y si es capaz de poder subir un escalón cortando cabezas a diestra y siniestra, pisando a quien se encuentre en tu camino, esto forma al político que está liderando las posiciones. Si nos damos cuenta un poco, los líderes que han llegado ya eran conflictos problemáticos desde que eran estudiantes, con un árbol genealógico deplorable, y luego pasa el tiempo y se eligen a estos personajes para líderes de un país. Es alucinante, es muy alucinante al ver cómo nuestro mismo pueblo
porque yo tengo una frase que digo, es un pueblo de mudos, ciegos y sordos, porque eligen Muy buena a frase, los mismos muy buena políticos frase. todos los días con diferentes camisetas, colores o propuesta electoral. Exactamente, Amaro. Hemos visto mucho cómo se ha evolucionado la política ecuatoriana en el tiempo. Acuérdate, como nosotros en el año 2000, perdón, en el 99, fuimos exiliados por un sistema político nefasto, corrupto, que en poco tiempo pues hemos tenido son muchos presidentes. En este caso te lo digo, en el tiempo de Abdalá Bucaram, llegaron a acuerdos Cuatro directamente presidentes para constitucionales, cuatro presidentes esa, constitucionales. Fabián Ojo con esto, Alarcón. cuatro presidentes constitucionales seguían seguían cobrando Exactamente, los sueldos exactamente, eso es lo que te vitalicios. quiero hablar. Wow. Exactamente, que fueron presidentes por un día, por 2 días, y cómo llegó la partidocracia y cómo se repartía el poder. Y sin embargo, después de la historia, hemos visto cómo han manejado el país ciertas élites empresariales en el Ecuador, estamos viendo que son los mismos que están de candidato para presidente. En este caso el ecuatoriano, claro, o somos tan, ¿qué te voy a decir? No quiero dar ningún insulto a nadie porque todos los ecuatorianos nos merecemos respeto, pero en este caso el ecuatoriano vamos a seguir cayendo en la misma demagogia de todos estos políticos. Es alucinante, hermano, pagar a uno de los corruptos, campeón mundial de la corrupción, como es Abdalá Bucaram y todo su corte de delincuentes, porque no hay otra forma como llamarlos, con el dinero de un pueblo ecuatoriano. No, te lo aseguro, es que no tenía, no sé por qué hacen el Ecuador. Creo, hermano, que Ecuador tiene que hacer un lavado político radicalmente total, y esto debe empezar desde las atmósferas educacionales, desde los colegios, desde los institutos, crear unos nuevos principios educacionales en el que cunda primeramente el humanismo. Una de las clases Pero que no existen a nivel del mundo, mira. Amaru, pero, Sí. pero es que no se invierte en educación. El problema es que en el país nunca se ha invertido en educación. Por ahí quisieron invertir en educación, obviamente porque había dinero, pero en este caso el país nunca les importaron todos estos políticos. Dinero para endeudarnos para las siguientes mandatarios. Todo es el pez que se muerde la cola. Fíjate, 380 millones de dólares paga este gobierno como producto de la deuda externa, según lo que establece la prensa, y eso el informe nacional de presidencia. En un COVID-19 donde está muriendo la gente desamparadamente, y viendo las atrocidades que estamos observando que está ocurriendo en nuestro país, ¿cómo se ocurre pagar deuda externa? Es prioritario más que el ser humano, más que la vida humana, más que los propios mandantes. Los que les pusieron en el gobierno es el pueblo. Pues el pueblo es la última rueda del coche. Preguntemos a nuestros amigos que están en directo quiénes son los retenedores de los bonos, los retenedores de la deuda. ¿Quiénes son? Son los mismos banqueros ecuatorianos. No quiero dar el nombre, ya digo, por no sentir mal, pero el ecuatoriano quiere investigar, tiene que saber qué es lo que está pasando en el país. En este caso, Amaru, le hicieron un atraco al país, porque voy a hacer directamente, le hicieron un atraco al país. 4.500 millones de dólares le regalaron a la empresa privada y a la banca ecuatoriana. ¿Cómo se puede, en un tiempo cuando el ecuatoriano, exactamente en tiempo cuando nosotros, y justamente cuando nosotros los ecuatorianos, cuando ahorita más se necesita dinero, esta gente juega con los sentimientos, con el dolor de los ecuatorianos. En este caso, a nuestros ecuatorianos, o sea, que comenten, creo, a mí a veces me indigna que a veces los ecuatorianos nos ven, por favor, demuestre su sentimiento, nuestro rechazo a todos estos tipos de políticos que simplemente nos han traído simplemente angustia, desesperación y dolor. No es otra cosa más, Amaru, porque si el Ecuador hubiese estado independientemente, pero oye, tenemos la herramienta, pero también decir que no le podemos hacer la vida, perfecto. Hemos intentado salvarle la vida, pero por favor, sin herramientas, sin nada cómo combatir esta enfermedad,
¿Cómo se puede hablar de estos políticos? Hermano, te lo aseguro que ha sido una de los atropellos más brutales por parte de este gobierno. Todos los gobiernos, desde hace más de 15 años, nosotros estamos un país que no sirve para nada, confrontados entre regiones, confrontados por buscar la manera y la forma de sobrevivir, y la lucha económica que se hace en el país es que el único que puede sobrevivir es el que se mete a la política. Y ahora han visto los puestos políticos de ser un líder, un trabajador de servicio a la sociedad, lo ven como un trabajador para lucrarse a sí mismo. Por eso empiezan los políticos a buscar puestos en todas las ponencias que requiere el país, alcaldes, Amaru, prefectos, diputados, Amaru, asambleístas. Amaru, Oiga, Amaru, esta gente, ya no estudies. Lánzate de candidato a algún partido político y ya tienes amarrada la vida. exactamente, Alucinante. Amaru, esta gente financia partidos políticos para que trabajen para ellos. Está demostrado, Amaru, puestos Sí, 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 políticos sí, son estoy de acuerdo. vendidos. Y ese es el tipo de De corrupción que acuerdo. existe en el país y la gente callamos. Imagínate este señor se llama Fidel Egas, sí, exactamente, creo que es el del banco Fidel Egas, es que es el dueño del banco del Pichincha. Ahorita Sí, mismo, aprovechando la crisis, diciéndole al Estado ecuatoriano que tiene que vender TAME, las eléctricas, las telefónicas, los canales de televisión para hacer su negocio. En este caso, se llama este tipo de ecuatorianos que tenemos en el país, que no son nada humanistas, o sea, encima, o sea, los tenemos ahí gobernando, porque son los que gobiernan el país, se llama Amaru. es alucinante el ver cómo el pueblo ecuatoriano no abre los ojos a la realidad. Siguen dejándose comer la cabeza cuando los partidos políticos y los politiqueros comienzan a visitar los cantones, las provincias, los lugares más rurales, más suburbanos, más pobres de nuestro Ecuador, para regalar una camiseta, una botella de trago o tonterías con el fin de que voten por esos partidos. Y el ecuatoriano cae en sus redes y sigue eligiendo este tipo de inútiles que solo nos llevan a ser ahora mismo uno de los países con mayor vergüenza del mundo. Vergüenza por tener unos representantes inútiles que nos dejan como si los ecuatorianos seríamos la gente más salvaje por quemar a los muertos en las calles, por tirarlos al mar, por dejarlos tirados y morir En en las calles. nuestras casas, como si ha sido nuestra lección. Hermano, te lo aseguro que lo que está ocurriendo ahora creo que va y debe urgentemente hacer un antes y un después en la vida, en la vida democrática de nuestro país. Ecuador tiene que despertar de una vez por todas, si no de lo contrario vamos a pasar a ser, ahora mismo ya estamos siendo peor que Venezuela. ¿A dónde Haití, vamos a llegar, hermano? nos comparan con Haití. Wow. Es triste el ver que, por ejemplo, Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, que fue solamente presidenta creo que por 2 o 3 días, si no me equivoco, y ha estado cobrando un sueldo vitalicio, primero por ser vicepresidenta, luego por ser presidenta por 2 días o 3, y nadie habló de esto. Nadie dice nada de estas cosas, de los sueldos. Abdalá Bucar llega al país y cobra el dinero, después de haber robado tanto. Expresidentes que ya sirvieron, no se les tienen que dar absolutamente ni un centavo, hermano, nada de nada. ¿Bajo qué circunstancias? Ya han robado todo el tiempo. ¿Por qué se les va a dar un sueldo vitalicio a gente que sigue viviendo como rey? Y que en muchos de los casos son unos magnates que controlan el imperio de algún tipo de macroempresa multinacional, y en otros casos que viven en el extranjero como monarcas, encima cobrando Vive en el dinero extranjero. ecuatoriano. Vive en el extranjero. Exactamente. Y Javier, uno bien muy ecuatoriano. Mira, Maru, ya para ir terminando, creo que para mí son muchos temas muy importantes. Creo yo contigo me quedaría más tiempo. Ya llevamos 50 minutos para que tú veas que el tiempo corre muy rápido. Así, a través de estos programas que son muy interesantes. Yo siempre le hago una puerta, le abro una puerta a la gente que quiere denunciar, a la gente que tiene ese corazón valiente de decir las cosas y demuestren ese sentimiento delante del público, delante de toda la gente. Si usted quiere denunciar algo, simplemente contacte conmigo a través de este perfil de Javier Barahona, a través de nuestra plataforma Proponemos TV, y simplemente
hacemos estos tipos de denuncias simplemente es para mejorar como seres humanos. Yo creo que nosotros tenemos que ir cambiando ya. Las cosas no se pueden hacer, créalo, Amaru. Hemos visto la corrupción dentro de un Estado ecuatoriano, sabemos cómo se manejan dentro de un Estado ecuatoriano. La gente piensa que nosotros hacemos este tipo de periodismo, no nos informamos qué es lo que pasa de un Estado ecuatoriano. La gente a veces no lo sabe, pero créalo, dentro de un Estado ecuatoriano existen mafias. Y hay que hacerlo directamente, Amaru. Existen mafias dentro de las instituciones de un Estado ecuatoriano. Entonces, cuando yo te digo esto, es que tenemos encarnada la corrupción, tenemos un cáncer dentro de las instituciones ecuatorianas, y entonces cuando hay este tipo de problemas, este tipo de anomalías, no existe la justicia en el Ecuador. Y si en un país no existe la justicia, no tendremos la libertad y no tendremos la democracia. Es muy importante saber cómo se funciona y a quienes ustedes, señor, que nos están viendo en directo y nos verán más tarde. Señores, dentro de un Estado ecuatoriano existe todo este tipo de anomalías y por lo tanto necesitamos gente humanista que quieran a su país, que quieran al prójimo y que sean empáticos con todo el mundo. Créelo, Amaru. Por lo tanto, no podemos cambiar como nación. Seguiremos siendo país del tercer mundo cuando, Amaru, la tecnología está aquí. Está la tecnología a la orden del día. ¿Por qué no implementarla en nuestro país? No tenemos un país industrial. No tenemos un país desarrollado, no tenemos un país con una buena educación, no tenemos un país con un buen nivel médico, hospitalario, una seguridad social que simplemente lo utiliza como caja chica y se llevan el dinero de los ecuatorianos. En este caso, Amaru, había que reformar muchas cosas en el país, por lo tanto, es hacer conciencia de todos los ecuatorianos y simplemente ver qué queremos para el futuro y pensar en el futuro a mediano y a largo plazo, porque decirle a corto plazo es decir mentira. Hay que erradicar, hay que hacer nuevas fórmulas de poder cómo vigilar a estos organismos, cómo regular a estos tipos de organismos que simplemente han saqueado el país y simplemente hemos visto la consecuencia donde hemos llegado. Amaru, para terminar, ese mensaje a los ecuatorianos aquí en Europa y también al Ecuador, que seguro que nos están viendo en Ecuador, ¿qué le dirías tú sobre este tema que estamos tratando y sobre todo ese mensaje de optimismo que vamos a salir adelante, que vamos a salir con fe, pero tenemos que cambiar todos? Hermanos y hermanas de todos los rincones del mundo, tanto en España como en el Ecuador, desde un punto de vista muy humilde, dejarles unas palabras, una frase, ¿no? que dice lo siguiente, y dice, en este tiempo de cuarentena que vivimos, ¿no? Dice, el vacío es el espacio de la libertad. La gente quiere certezas, pero no hay certezas. Y el hombre, cuando no está seguro, cambia su vuelo libre para estar viviendo en jaulas, porque prefiere vivir donde existen las certezas o la seguridad. Pero, a pesar de las circunstancias, una jaula siempre será una jaula, así sea una jaula de oro. Es decir, la gente elige vivir donde quiere vivir y como quiere vivir. Si el voto no lo hacen concientizadamente, estos son los resultados. La gente cuando vota tiene que estar tan consciente que está en ese instante dictaminando el futuro propio y el de su familia y el de las generaciones venideras. Hasta hoy día siguen tomando el voto, el sufragio, como algo tan cotidianamente simple y banal. Pues por eso, ahí están las circunstancias. Elegir mandatarios que no estén demostrando al 100% su trabajo, que lo hayan demostrado antes, es decir, que hayan trabajado arduamente con la gente pobre y necesitada, sin necesidad de llegar a estar liderando ningún tipo de partido político o algún puesto gubernamental en el país. Porque la gente que ya viene desde atrás se le puede ver su trabajo, su currículum, y podemos quizás vislumbrar con un poco de claridad que puede ser un político. Porque ahora mismo, ¿qué líder elegiríamos nosotros para presidente? ¿Qué partido político elegiríamos para que lidere y nos saque de esta precariedad desalmada
y tan prostituida que tiene el Ecuador. ¿Qué presidente? ¿Qué partido político? ¿Qué políticos? ¿Qué candidatos? La respuesta es simple, hermanos ecuatorianos. No tenemos a nadie. Por lo tanto, debemos formar, yo diría, reevolución, ¿sí? De una nueva estructura política, con nuevas mentes brillantes, con jóvenes que tengan una visión de crear un futuro y un mañana mejor, con gente que no tenga que haber mamado adoctrinamientos como lo pasa aquí en Cataluña, adoctrinan los cerebros, prostituyen el verdadero conocimiento, aniquilan la sabiduría y pasan a ser unos robots o manipulados de los testaferros que dirigen los partidos políticos, los gobiernos, los estados, siempre con inclinaciones a sacar sus propios intereses, siempre económicos, y usan a estos grandes genios, hombres como mujeres, jóvenes como mujeres. Si no sabemos nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, no vamos a tener nunca un futuro. Nuestro pasado ya está completamente muerto y solo vivimos un presente ficticio, camuflado, plástico, deteriorado, creado por otras personas. Debemos saber quiénes somos, por qué estamos aquí. Yo tengo mis sobrinos, nacidos en Cataluña, pero como se les ha enseñado tan firmemente la historia, su antropología, su idiosincrasia, ellos, a pesar de haber nacido en Cataluña al 100%, ellos se sienten ecuatorianos. Incluso no conocen ni el Ecuador, pero hablan con un acento más ecuatoriano que yo incluso y que defienden su tricolor, aun cuando ni siquiera han estado en el país. Estos ecuatorianos son los que necesitamos aquí en el extranjero. Que por haber nacido en el extranjero no se olviden de sus raíces, porque la única forma de sacar adelante a su propio pueblo, familia, hogar, es saber de dónde has venido. Recordar las cosas más humildes, tradiciones y cultura, no solamente es danzas folclóricas, escuchar música nacional, significa aplicar nuestras tradiciones tal y como nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas, que en estas sociedades, al menos europeas, y que seguramente ya está llegando a Europa, es decir, ciudades superficiales, materialistas, egocentristas, libidinosas, falsas, mentirosas, en el que cunde el odio, la rabia, el rencor, la venganza. Con estos valores, bombas atómicas tóxicas, es la que se construye el líder del mañana. ¿Qué clase de líder vamos a tener si ni siquiera supo respetarse a sí mismo? Cuando aplicas este tipo de cosas. Hermandad, unidad, comunicación, tener la mente abierta, ver más allá del ojo humano, iniciarse por el camino del trascendentalismo. Es una manera diferente de reconstruir, de reevolucionar nuestras plataformas y organizaciones federativas, asociativas, que trabajan para formar o constituir un nuevo orden político para sacarnos de esta miseria antes de que sea demasiado tarde. Pensar bien con caras a estas elecciones, compatriotas ecuatorianos. Si no hacemos nada por nuestro país, entonces nosotros vamos a ser, como ahora, uno de los países, no solamente el primer país de toda América Latina de mayor contagio del COVID-19, sino vamos a salir en las noticias del país más corrupto, del país más miserable, del país donde la justicia no existe, donde los derechos humanos jamás se han escuchado de ellos, donde la corrupción es el pan y el plato de alimento de cada día. Mientras los ecuatorianos se metan las manos en los bolsillos y no hacemos absolutamente nada que recibir palo a diestra y siniestra, y encima agradeciendo, como en tiempos latifundistas, ¿no? Cambiar, señores, estamos en el 2020, es hora de hacer cosas. Javier, con tu gente, creo que están trabajando y luchando en un camino de crear una nueva sociedad. Luchemos, llamar, convocar a toda la gente que consideren que estemos haciendo algo bueno desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del activismo. Yo preferiría que no se convoquen a políticos, porque están tan prostituidos como el sistema educacional que los educó. Yo digo, mal educó, porque desde el sistema educacional ya se crean los corruptos del mañana, los políticos que se transforman en estos ladrones de turno que someten al pueblo a morirse del hambre. Trascendentalismo significa ir más allá de lo que ha sido creado por la mente contemporánea occidental.
tenemos que volvernos a preñar de nuestras tradiciones, de nuestra cuna, de nuestra liactacuna, decimos los runas, de donde nace usted, de su pueblo, de tradiciones de los abuelos, las abuelas. Este es mi mensaje, hermanos. Ñuka Sukuto Japispa Chulunca Shaita Paquipai, tome mi corazón y con él rompan el silencio. Hasta Cascaman, hermanos. Muchas gracias, Javier, eternamente agradecido, Yupay Chani, por tu programa, Proponemos TV. Gracias por estas pláticas, estas charlas. Espero que concienticemos lo que está pasando. Después del coronavirus, dijiste tú, Javier, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. El animal humano, es decir, los 7.000 millones de habitantes que viven en este planeta, se van a portar bien, creo que como mucho, unos 30 días. Al 31 días ya empezarán a ser otra vez las bestias vivientes, que comienzan a comprar compulsiva, sin medida, y no saben ni por qué compran, que comienzan a darle más valor al poder del dinero que al amor puro y verdadero. Hasta que el ser humano no vuelva a interiorizar en la verdadera razón de nuestra existencia en este mundo de cartón, vamos a seguir viviendo COVID-19 todos los días. Cuando hay injusticias, vemos atropellando a migrantes, a negros por su color de piel, donde está el racismo y la xenofobia, y no hacemos nada, pues también somos partícipes de esa discriminación y maltrato. Cuando nosotros no hacemos nada, pues vemos que nuestro vecino no tiene que comer y nos importa un carajo si se muere de hambre él con sus hijos, y nosotros no hacemos nada. Cuando en nuestras culturas ecuatorianas siempre se dice, donde comen 2, comemos 3, 4 y 5, un poco más de agua a la sopa y no pasa nada. Ese humanismo que tenemos los latinoamericanos se tiene que aplicar en estas culturas muertas en vidas como la española, catalana o europea. Gente que viene de América Latina tiene que recordarle que el amor puro y verdadero de un latinoamericano ha estado parado en unos principios irrefutables. Siempre hemos sido de inmenso corazón, buena gente, solidarios, siempre hemos sido altruistas. Debemos continuar en esa misma línea. De estos valores se puede formar o intentar pretender formar un partido político para hacer defender los derechos y sacar a nuestro país de la miseria. Hermanos, todo está en nuestras manos. Y recordar, de la mano de la feminidad, las mujercitas cumplen una función indispensablemente vital e importante en esta lucha por la democracia y la igualdad, tanto en Ecuador como para los inmigrantes en el extranjero. No del feminismo. Feminismo mata. Feminidad provoca la vida y es la razón de vivir. Mujercitas, una transformación política sin la ayuda de ustedes va a ser imposible. Por favor, mujeres, no se masculinicen. Ese es el llamado de los Andes para todos ustedes. Bendiciones y hasta siempre. Javier, muchas gracias. Yupay Chani. Hasta Cascamas, Runacunas. Y asistir al curso de Quichua que estamos haciendo para el día lunes, de 4 a 5 de la tarde toda la semana. Bienvenidos al curso de Quichua. Aprendamos a hablar Quichua. Empecemos aprendiendo nuestra identidad desde la lengua. Gracias, Javier. Así es, justamente en el perfil de Amaruque Chapanta podrán ver cómo se puede inscribir en el curso de Quichua de la gente que esté interesada en aprender otra lengua más. Es muy importante saber muchos temas y muchas cosas más. Amaru, como siempre digo, la verdad nos hará libre. El mundo no será destruido por aquellas personas que hacen el mal. El mundo será destruido por aquellas personas que nunca hacemos nada. Por lo tanto, de nosotros depende cómo queremos aportar un granito de arena en este mundo. Señores, amigos de Proponemos TV, muchísimas gracias a ti, Amaru, y esperemos que el día martes, mañana no va a ser transmisión, por si acaso, el día martes no va a ser transmisión. Haré el día martes, tendré a nuestro amigo Fernando Pincay. El día miércoles tendremos un asambleísta de Ecuador. Y el día jueves tendremos con nuestra amiga Marta Merero, también tenemos otra entrevista con otros invitados. Y el día viernes tenemos también una entrevista. Sí, dime. Sí, perdona que te corte, Javier. Solamente quería dejar enseñarles una última frase que es muy, muy importante para los ecuatorianos y dice esto, dice una frase que escribí hace algún tiempo y dice: empecemos a admirar a las personas sencillas, aquellas personas que comprendieron que para ser mejores no necesitan competir, aquellas personas que hacen de su vida un ejemplo para los demás,
aquellas personas que dejan fluir la vida impulsados por el amor puro y verdadero, aquellos que provocan y producen la paz y la libertad, aquellos seres auténticos que con sus hechos humanitarios empiezan su camino comunitariamente, espiritualmente, amándose a sí mismos. Y de esta manera terminan amando tácitamente, híbridamente el universo infinito. Ecuatorianos, más claro, imposible. Gracias por todo. Y a ti también, Javier. Gracias a ti, Amaru, y muchas gracias a todos nuestros amigos que han estado en directo y acompañándonos en esta transmisión. Y como siempre le digo, pues será hasta la próxima. Que pasen muy buenas tardes y muy buenas tardes también en Ecuador, porque también todavía aquí son las 7 y 30 minutos, exactamente. Buenos amigos, será hasta la próxima. Que pasen muy buenos días y muy buenas tardes en cualquier parte del mundo. Hasta luego.